El sabio Salomón hace una referencia bastante curiosa. Como dije anteriormente, me topé con ese texto y empecé a remasticarlo y a masticarlo, y por dos razones. Número uno, porque está escrito en la palabra, y número dos, por quién lo dijo. El que dice esto es Salomón, el hombre más sabio en la época, en la historia. Y ese hombre que pidió la sabiduría a Dios, ese hombre con la sabiduría coloca esta parte aquí y tiene que ver mucho, y esa fue la curiosidad al respecto. Dice la palabra que gloria de Dios, o sea, Dios en su gloria y en su poder, Él encubre un asunto. Dice, gloria de Dios es encubrir un asunto. O sea, Dios encubre algo a propósito. ¿Para qué? Para que su gloria sea manifestada y exaltada. Gloria de Dios es encubrir, tapar, ocultar un asunto. Pero honra del rey es estudiarlo, es escudriñarlo, es investigar, es buscar la verdad en eso, buscar eso que parece que no existe respuesta. Ese es el desafío de cada uno de nosotros, es escudriñar lo que aparentemente está oculto. ¿Por qué? Porque Dios lo ha ocultado, y hoy te voy a mostrar con la escritura lo que estoy afirmando, lo que este texto menciona. Bien, quiero yo ahora abrir una serie con todos vosotros acerca del propósito principal de Dios en la historia de la humanidad. Y desde la eternidad, Dios ha hecho y ha permitido que sucedan cosas que nos han dejado grandes interrogantes. Y en muchas ocasiones no ha habido respuestas, pero que allí han estado siempre, como quien haciendo eco en el silencio de nuestras mentes finitas, sin lograr entender al supremo Rey, el Creador de los cielos y la tierra. Y de todo lo que nuestros ojos o imaginación pueden pensar o pueden ver. Hay preguntas que han sonado en la historia y por siglos han estado allí y sin tener contestación. Y muchas de las veces contestaciones para estas interrogantes han sido las siguientes: esos son los misterios de Dios. Eso es lo que Dios ha ocultado y eso nadie puede entender. Pero siempre estaba dentro de mí algo. Si Dios puso allí, por algo puso allí. Dios no es un Dios de confusión, dice la palabra. No, Dios es un Dios de libertad de conocimiento. Por lo tanto, en esta serie estaremos nosotros abordando temas muy interesantes que serán de mucha ayuda y de crecimiento para nuestra fe, sobre todo en los últimos tiempos. Y estaremos hablando acerca de lo que hoy vamos a hablar. Y estaremos hablando acerca del origen del pecado y cómo ocurrió eso. ¿Qué necesidad había de que Dios haya colocado en el huerto de Edén el árbol de la vida cuando no había muerte aún todavía? ¿Y por qué también Dios colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué permitió Dios que Adán y Eva pecaren? ¿Por qué Dios dejó 2 descendencias nada más en todo el mundo? ¿Y por qué Dios escogió a un solo pueblo en medio de tantas naciones para Él manifestar su gloria a ese solo pueblo? ¿Y por qué permitió Dios que su Hijo sea sacrificado? ¿Cuál es el propósito? Yo sé que ustedes dicen para esto, para aquello, pero hay respuestas más profundas al respecto. ¿Por qué Dios convirtió a su propio Hijo en pecado absoluto? ¿Por qué hace todo eso Dios? Y al final de esta serie estaremos hablando de qué manera esa buena noticia del Evangelio es la respuesta a todo esto. Y de hecho, el Evangelio es la respuesta a todo esto. Pero antes de entrar en este estudio, que de hecho va a ser desafiante para todos. Para mí es un desafío compartirlo. Dije anteriormente, llevo más de 3 años indagando este tema, estudiándolo, pero con así determinación, porque ha sido una pregunta mía. Y si fue mía, sé que también de todos vosotros. Quiero primeramente, antes de entrar a este tema, presentar
y mirar cómo Dios mismo escondió esto a propósito para ser revelado en los últimos tiempos. No quiero que entiendan o malentiendan de que quizás estoy tomando la atribución de decir que yo tengo la revelación final. No, para nada. Solamente quiero exponer el conocimiento que Dios nos ha compartido. Por lo tanto, Dios escondió todo a propósito, para que su creación pueda llegar a entenderlo y a conocer a su Hacedor de una manera paulatina, en un lenguaje natural que Dios diseñó para mostrarse al hombre creado, y así el hombre creado pueda conocer a su Creador. La intención de Dios, el propósito de Él en todo lo que vamos a hablar ahora, la única intención de Él es de que el ser humano pueda llegarle a conocer a Él, pero no así de un momento a otro porque moriríamos, sino que lo vayamos conociendo paso a paso, digiriendo poquito a poco hasta que logremos la estatura del varón perfecto. Bien. ¿Cómo fue que Dios encubrió todo delante de los hombres a tal punto que los sabios y entendidos indagaron, dice la Escritura, minuciosamente para descifrarlo y nunca lo consiguieron? ¿Cómo hizo Dios? Quiero que ahora vayan conmigo, vamos a ver mucha Biblia ahora, Salmos capítulo 78, verso 1. Dice la palabra del Señor, Salmos capítulo 78, versículo 1 hasta el 3. Mira esto. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Presten atención, dice, a lo que yo voy a hablar. ¿Por qué? Abriré mi boca en parábolas. ¿Qué significa? Proverbios. Hablaré mi boca en parábolas. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Los padres de la antigüedad contaron a sus hijos de la antigüedad estas cosas que ahora son expuestas en parábolas. Cosas escondidas que están antes de que, desde la fundación del mundo, desde los tiempos antiguos. Mateo capítulo 13, verso 11. Observemos lo que dice ahora en la época de Jesucristo, ya en el nuevo pacto. Dice la palabra, Mateo 13, 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Cristo hablando a los discípulos de Él, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, a los fariseos y los hipócritas, mas a ellos no les es dado. Aquí hay dos grupos, a uno que se le va a revelar y a otros que no se le va a revelar, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. El contexto de lo que dice Proverbios, que gloria de Dios es encubrir un asunto. Ahora ese asunto encubierto viene a hablarlo en parábolas, para que el que vea, el que esté viendo no vea, y el que esté oyendo no oiga, y el que esté intentando entender no logre entender. Ahora, vete al verso 34 del mismo capítulo. Escucha esto. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vayan conmigo a otro texto, por favor, Marcos capítulo 4, verso 33. Con muchas parábolas, dice el texto, como estas les hablaba la palabra. El libro de Marcos 4:33 ya menciona la actividad de Cristo en su mensaje y dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, el evangelio, las buenas nuevas, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular
les declaraba todo. Es impresionante. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Cristo viene y habla en parábolas. ¿Para qué? Para que viendo no vean, oyendo no oigan y no entiendan. Pero a sus discípulos les revela el contenido de las parábolas. ¿Qué es una parábola? La parábola designa una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual por analogía o semejanza se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es explícito. Es, en esencia, un relato simbólico o una comparación basada en una observación verosímil. Ese es el concepto de lo que significa parábola. Este fue el método muy usado por Jesucristo cuando llegó aquí para enseñar la buena noticia. Ahora, las parábolas sirven para que nunca el oyente se olvide, porque son historias creadas por el Maestro, en este caso por Jesucristo. Veamos ahí mismo Marcos, en el mismo capítulo 4, el versículo 10. Dice así: y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, para que se den cuenta el contexto de lo que habíamos hablado. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, y para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Impresionante. A propósito, en parábolas a ellos, para que no entiendan, pero a vosotros voy a revelarle el misterio del reino de los cielos. Juan capítulo 16, verso 25. Dice: estas cosas os he hablado en alegorías, en parábolas, pero la hora viene. Este texto es muy importante porque este texto nos aclara. Pero la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, por parábolas. Ya no les voy a hablar de esa manera, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Ahora le estoy hablando por parábolas, pero viene la hora en la que entregaré una revelación amplia para que ustedes puedan entender con claridad, ya no con parábolas, sino de una forma clara anunciaré acerca del Padre. Mateo capítulo 10, verso 26. Y Jesucristo menciona algo muy interesante, ya hablando a los discípulos, a ti y a mí, a quienes llevamos el mensaje del Evangelio. Dice esto, este texto es muy importante leerlo todos. Mateo 10, 26. Dice lo siguiente: así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, ¿qué dice? Lo que os digo en las tinieblas, ¿qué cosa? Decidlo, habladlo en la luz. Y lo que oís al oído, ve y proclama desde la terraza, desde la azotea. Cristo Jesús ya en su final de su ministerio, ya llegando al final, dice: ok, perfecto, así que nada va a quedar encubierto. Recuerda, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Y Cristo dice esto: llega el momento en donde nada va a quedar encubierto, todo va a ser revelado, nada va a quedar oculto y todo tiene que llegar a saberse. Lo que yo ahora les he hablado en las tinieblas, le he hablado oscuramente, eso de allí, dice, vayan y ustedes y háblenlo a la luz pública, que todos entiendan y todos conozcan. Y es lo que hoy trataré de explicar a ustedes con una claridad al respecto de el origen de Satanás, el origen de Luzbel, de ese ser creado en una perfección extrema, la misma escritura menciona. Y la pregunta es: ¿pero por qué ese ser creado se hizo un malo? Esa es la pregunta. Dice, porque él tuvo libre albedrío. Vamos a ver si en realidad es eso así. Ok, ahora, una nota de salvedad para todos mis hermanos que me están escuchando. Quiero pregonar la soberanía y la santidad de Dios. ¿Para qué? Para evitar la mala interpretación o el mal entendimiento acerca de la persona de Dios.
Porque antes de empezar con este tema, es de vital importancia el considerar la plenitud de la perfección de Dios en la eternidad, en su existencia eterna rodeada de santidad y perfección. Porque caso contrario, al no entender esto, no conocer a Dios en primer lugar como debe de serse, podemos como seres finitos, con una mente totalmente finita, juzgar a Dios o culpar a Dios. Entonces, el Señor nuestro Dios es un Dios, escuchen esto, Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Ese es nuestro Dios. Es inmutable, es inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito, en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, ibérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonador de la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade hacer. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, es infalible e independiente de la criatura. De modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o alguna cosa incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A Él se le debe por parte de los ángeles y de los hombres toda adoración y todo servicio, como también toda obediencia, que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a Él le placiere demandar de ellas. Ese es nuestro Dios. Espero que ustedes hayan podido, mientras iba describiendo la soberanía y la santidad y la magnificencia absoluta del Creador, en su corazón vaya entendiendo quién es Dios. Habiendo dibujado la inmanencia de Dios y la grandeza de Dios, entonces nosotros ahora ya podemos nosotros ir entendiendo quién es ese ser creador que existe y existió y existirá por toda la eternidad. Si no entendemos esto, en primer lugar, podríamos juzgar a Dios libremente por ignorancia de su conocimiento en relación a su carácter o voluntad intrínseca en todo lo que ha hecho, en todo lo que hace y en todo lo que hará. Y de hecho la Escritura menciona en Éxodo capítulo 15, verso 11, dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Un Dios santo en toda su magnificencia, terrible y maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Isaías 6:1 menciona de la siguiente manera, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Santo Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. Salmos capítulo 11, verso 4 dice: Jehová está en su santo templo.
Jehová tiene en el cielo su trono. Habacuc 2:20 dice, mi Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y Génesis capítulo 18, verso 25, dice la palabra, lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío. No, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. ¿No ha de ser lo que es justo? Es justo. Estoy presentando la imagen de Dios, la inmutabilidad de Dios, la soberanía de Dios, la suficiencia de Dios, la autosuficiencia del eterno creador Dios del universo, para que tengamos bastante cuidado para no emitir un juicio en contra de lo que Él hace o ha hecho o hará. También quiero mostrarle, 2 de Samuel 22:31 menciona, dice, en cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová. No hay error, no hay nada malo, no hay absolutamente nada fuera de su santidad. Y de hecho, Santiago capítulo 1, verso 16 dice, toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. No se vayan a equivocar, porque Dios es un Dios perfecto. Es perfecto y eterno, que habita de eternidad a eternidad. Salmo 103 dice, desde la eternidad hasta la eternidad son tus juicios y tu misericordia. Él habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo, menciona Isaías 57:15. Habiendo presentado la inmanencia y la divinidad del Ser Supremo, Creador de los cielos y la tierra, mi Padre, tu Padre, el Padre de todos nosotros, el que nos hizo de nuevo por el poder de la palabra a través del sacrificio de Cristo en la cruz. No podemos los seres humanos finitos juzgar a un Dios soberano como tal. Recuerda, no olvidemos este patrón. Somos seres creados, somos criaturas y tenemos un creador. Y el creador tiene una mente infinita. Es sabio por naturaleza. Nosotros obtenemos sabiduría por temer a ese sabio eterno. Una vez que entendemos eso y sabemos nuestra posición, entonces vamos ahora a desarrollar lo que la Escritura menciona a través de toda la palabra, la creación de lo que nosotros hoy conocemos como Satanás. Vayan conmigo a la palabra del Señor, habiendo entendido primeramente la imagen de Dios, su soberanía, entonces podemos ahora bucear, nadar, entrar a ese océano del conocimiento de lo que Dios, lo que nos ha dado a nosotros a entender. Quiero que ustedes lean conmigo, por favor. Vamos a mirar los antecedentes antiguos de la creación de todo lo que existe, como para de ahí partir, porque partimos de todo lo creado. Colosenses 1:16, toma tu Biblia y lee conmigo, por favor. Todo lo que nuestros ojos pueden ver y todo lo que nuestra mente puede imaginarse, todo completamente, todo tiene una fuente de origen. ¿De dónde proviene todo? Esa fuente es Dios, el soberano creador de todo. Ya presenté al Dios soberano, ahora todo lo que nosotros podemos imaginar o ver o sentir o tocar o oír, todo proviene de Dios. Nada proviene de otro lugar. Todo proviene de Dios. Y dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Observa esta parte. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y cuando hablo de todo, habla de todo. No, sí, todo, pero menos eso. No, todo. Fue creado por Él y para Él. Oído, nada existe o nada hemos oído o nada hemos entendido o nada hemos sabido que Dios no haya sido quien sea el autor de todo. Partiendo de esa premisa,
nosotros encontramos a un Dios que se sienta en su trono en el tercer cielo y gobierna con una equidad total, pero tiene un propósito eterno, un plan entre manos. Juan capítulo 1, verso 1. Vamos a sustentar lo que acabé de mencionar. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora lo que dice el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo, tronos, potestades, principados, dominios, visibles, invisibles, todo ha sido creado por Él. El mundo invisible creado por Él. El mundo espiritual creado por Él, el mundo natural, físico creado por Él. Nada existe si no proviene de Él, de nuestro Señor, de nuestro Dios, el creador de todo. Primera de Corintios 8:5, por favor. Este texto es un texto bastante fuerte y claro. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, agrega, verso 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. No hay nada que quede por fuera de la soberanía y la voluntad de Dios. Hebreos 11:3. Ahora mira esto, Hebreos 11:3 dice la palabra, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así es como Dios empezó todo. De lo que no había nada, Dios hizo todo. ¿Quién es la fuente de todo? Dios. ¿Quién ha creado todo? Dios. Lo que vemos, lo que no vemos, lo que sentimos, lo que no sentimos, todo lo creó Dios. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Nada de lo que nosotros sabemos y conocemos, alguien lo ha hecho. Dios lo hizo todo. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Estamos claros hasta aquí? Ok, no hay argumento para decir lo contrario. Bien. Ahora que ya tenemos una clara identidad de la soberanía de Dios, entonces ingresemos a ver por medio de la palabra el proceso y el cómo Dios en su soberana voluntad hizo todo para su gloria. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué Dios creó a Luzbel o a Lucifer? ¿Por qué Dios hizo esto? Esta es una de las preguntas más repetidas en la historia, como mencioné al principio. Cada individuo lo ha hecho en todas las generaciones, como también en la nuestra. Preguntas como estas. Ejemplo, aquí vamos a entrar en materia. El por qué Dios hizo al diablo si sabía que iba a ser nuestro enemigo mortal. Yo sé que esa pregunta ustedes lo han hecho en muchas ocasiones. Yo lo he hecho por años esta pregunta. ¿Por qué Dios hizo al diablo, a Lucifer? ¿Por qué hizo si sabía que iba a ser nuestro enemigo mortal? Entonces tú dices, no, Dios no lo hizo. Perfecto, la segunda pregunta. Y si no fue así, ¿por qué permitió que se volviera diablo? Yo no sé si tú has preguntado esto. ¿Por qué permitió que se volviera diablo? Si no creó diablo, entonces, pero fue un ángel perfecto, ¿por qué permitió que se volviera diablo? Porque un Dios soberano, cuando ya Lucifer estaba por transformarse en diablo, el Dios soberano que conoce todo, que mira todo, que observa todo, que hace todo, es sencillo. Vamos a arreglar ese problema. Luego surge otra pregunta. Y si ya se volvió diablo, bueno, ya se volvió. Ok, Dios no pudo estorbar para que no se volviera diablo. Y si ya se volvió diablo, ¿por qué Dios con su poder no lo desapareció por completo? Yo no sé para ustedes, pero para mí esas han sido preguntas
de manera permanente. ¿Por qué no acabó con el diablo? Ahora le hago una pregunta y contésteme por favor. ¿Quién es más poderoso, Dios o el diablo? No están tan seguros, ¿eh? Para los que se quedaron en silencio, entonces el diablo es más poderoso, pues. ¿Quién es más poderoso, Dios o el diablo? ¿Y quién es más todopoderoso, Dios el creador o el diablo como criatura? Entonces, ¿por qué razón Dios con todo su poder no desaparece al diablo y se solucionó el problema de la humanidad? Esas preguntas han estado en mi corazón y mi mente por años. Y la última pregunta, ¿por qué Dios permite? Bueno, ya no le desaparece, quizás por pena, porque tiene, qué sé yo, compasión del diablo. ¿Por qué Dios permite que el diablo ande? ¿Por qué Dios permite que ande la influencia del diablo como león rugiente buscando a quien devorar hasta el día de hoy? Esa influencia maligna, ¿por qué razón están los dardos de fuego del maligno? ¿Por qué razón? Todo eso, ¿por qué? ¿Por qué Dios no puede acabar con todo, acabar con el pecado, terminar con todo de una manera y todos vivir tranquilos? Y ahí es donde nace esta pregunta. Si Dios existiera, no existiera tanta maldad, porque Él colocara orden en el cosmos, colocara orden y todo se solucionara. Esas preguntas han tenido ustedes también, o se la han hecho, y los ateos dicen eso. ¿Por qué? Entonces Dios no hay, porque si hubiera Él hiciera una orden en el mundo, como soberano, toda la corrupción y toda esa gente mala y perversa, colocara un punto final a todo eso. La respuesta a todas esas preguntas la tenemos en la misma Biblia, ya que siempre han estado allí, solo que no lo hemos visto como lo vamos a ver en este momento por la gracia de nuestro Dios. En primer lugar, Dios no creó a Satanás como tal, sino que permitió que se transformara en Satanás bajo su voluntad y bajo su propósito establecido por Él mismo, para su gloria. ¿Para qué lo permitió? Lo vamos a ver más adelante. Ahora le invito que por favor a ver el día de la creación de Satanás. Vayan conmigo, por favor, a Nehemías capítulo 9, verso 6. Quiero colocar un punto aquí antes de llegar hasta el punto donde yo quiero entrar con ustedes en materia. Vamos a explicar todo hoy. Dice Nehemías 9, 6, tú solo eres Jehová. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todos los que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Para qué Dios creó a todo lo que es creado? ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Todos fueron creados para la alabanza de su gloria. Ese fue el propósito eterno de Dios, para alabanza de su gloria. Por eso Colosenses 1:16 que leímos hace un momento dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo es creado para Él, para su gloria, para su honra. Por lo tanto, los seres celestiales fueron creados para la alabanza de su gloria, y ellos fueron los primeros de ser creados. Ellos son la evidencia del poder creativo del Dios en el mundo espiritual. ¿Qué fue lo que Dios primeramente creó? Creó el mundo espiritual. Dios creó a Lucifer antes de haber creado al hombre. Por eso es que cuando ya está en el huerto de Edén, Adán y Eva, la serpiente estaba allí ya. Dios creó en la era preadámica. Antes lo creó. ¿Cómo sabemos? Porque dice Job 38:4 lo siguiente. El Padre Eterno a Job le dice esto, le hace la pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y ahí menciona esto. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿A quiénes está haciendo referencia? Si aún Adán y Eva aún no había todavía. ¿A quién hace referencia estas
estrellas del alba, y que esas estrellas se regocijaban y cantaban y glorificaban a Dios cuando Dios estaba creando de la creación espiritual. Y entre ellas estaba también Lucifer, que de hecho Lucifer significa portador de la luz, o luzbel, bella luz, porque así fue como Dios lo creó. Por lo tanto, Lucifer, el gran querubín protector, también está en esta creación de potestades, dominios y en las regiones celestes. Dios es el creador del querubín, Dios es el creador de los serafines, Dios es el creador de los ángeles, el creador de los arcángeles, el creador de los seres vivientes y el creador del ser humano. Pero todo en su debido orden, porque Dios es un Dios de orden. Entonces ahora vamos a centrarnos en la creación de Lucifer. Ezequiel 28:12 dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. Ezequiel 28:12, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Está hablando de Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tres características en la creación de Lucifer. Número 1, sello de la perfección. ¿Qué significa eso, sello de la perfección? Que era perfecto 100% o 99.99%. 100%. Sello de la perfección. He acabado esta perfección, sellado, está, como quien dice, pasado la prueba, está perfectamente perfecto. Sello de la perfección. Número 2, lleno de sabiduría. Lleno de sabiduría. Era sabio, mucho más sabio que todos los sabios. Lleno de sabiduría. Y en tercer lugar, acabado de hermosura. ¿Sabes qué significa acabado de hermosura? No hay forma de explicar lo hermoso que era este personaje. Lo hermoso, era la belleza, lo que tu imaginación ni siquiera puede alcanzar. Era hermoso, bellísimo, acabado de hermosura. Así como dice, sello de la perfección, era acabado de hermosura. Entonces, él tenía tres potenciales dentro de él, tres potenciales propias, innatas. Número 1, ¿era qué? Perfecto. Número 2, sabio. Y número 3, hermoso. Esas características no se olviden. Bien, entonces, luego menciona las características, el verso 13 dice, en Edén. Curioso, ¿verdad? En Edén. ¿Cuál Edén? En el huerto de Dios estuviste. Pero ¿cómo es eso? Si el huerto de Edén estuvo cuando Dios hizo a Adán y Eva. ¿Y dónde me aparece este Edén, este huerto en la creación de Satanás? O de Lucifer, que todavía no es Satanás. Hablemos de Lucifer, de ese ser creado con una belleza inigualable. Ahí existe un huerto. ¿Y dónde está ese huerto? En Edén. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y ahora, de toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. 10 piedras preciosas. Una belleza en todo sentido. Perfección absoluta. Esa fue la creación que Dios hizo, una obra maestra de Dios. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu ¿qué? De tu creación. Aquí tenemos la creación de Lucifer. Una nota aclaratoria aquí. Se ha enseñado que Satanás era el director de la alabanza en los cielos. Eso es una historia que se inventaron. La Biblia no menciona tal cosa. Eso se le hicieron, solamente argumentan como muchas cosas más, ¿sí? Entonces es un argumento humano que hacen y se lo ha tomado como una verdad, pero en realidad no es así. Bien, entonces, en esta creación Dios hizo perfecto. Y trayendo a memoria lo que dice en Génesis 1:31, después de haber terminado la creación, Dios mencionó unas palabras y dijo, y vio Dios que era bueno en gran manera. Cuando Dios hizo a Lucifer perfecto, como acabamos de describirlo, la misma Biblia lo describe, entonces Dios observó y dijo, era bueno. Porque esa es la característica de Dios. Después de acabar una creación, Él observa, escanea, mira y dice, esto es bueno, está bien creado, está bien hecho.
Todo fue creado con perfección para la gloria y la adoración de sí mismo, del Padre Eterno, para su honra, para su alabanza. Lo planificó, lo hizo, como Él quiso de acuerdo a su propósito eterno. Ya está creado Lucifer. Ahora Lucifer es un querubín de inigualable comparación con nadie, único en su especie. ¿Para qué lo creó? Para adoración en los cielos. Para que podamos tener claro de que en los cielos se adora, Apocalipsis capítulo 4, versículo 10, menciona de la siguiente manera. Dice lo siguiente: los 24 ancianos, dice, se postran delante de Él, que está sentado en el trono. Está viendo Juan una visión, lo que pasa allá en el tercer cielo. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Para eso está, las criaturas, para adorar. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, mira la adoración, el tipo de adoración: digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Una vez más, la adoración en el tercer cielo es al eterno Dios. ¿Quiénes adoran? Los seres vivientes, los que habitan en los cielos. Allá ellos viven una vida de adoración para el eterno Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. No hay a nadie más a quien darle gloria o honra, compartir la gloria con nadie, para nada en lo absoluto. Ok. Hasta aquí tenemos la creación clara, ¿verdad? Con una perfección absoluta. Pero algo sucedió con este ser creado a la perfección. Algo sucedió, algo pasó con él, algo que la mente finita no ha podido entender lo que sucedió, ni podremos entender en su totalidad. Porque hay un detalle: no te olvides que él era perfecto en todos sus caminos. Nunca te olvides que Él era perfecto. Dice la palabra, era perfecto en todos sus caminos. Lee conmigo el verso 14 de Ezequiel 28. Estábamos ahí en Ezequiel 28, versículo 14. Entonces lee Ezequiel 28, 14. Dice así: tú querubín. Mira las características, cómo Dios habla de la identidad de este querubín. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Dios dice eso: yo te puse allí. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Verso 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Perfecto eras en todos tus caminos, no solamente en ciertos caminos, no, en todos sus caminos eras perfecto. Lucifer era perfecto, era acabado de hermosura, sello de la perfección, lleno de sabiduría. Un ser creado perfecto. Le hago una pregunta a mi amado hermano: si Dios crea algo perfecto, ¿será perfecto? Claro que sí. Vamos a ver ahora qué pasó con esa perfección en su cabalidad, en su totalidad. Dice esto: desde el día en que fuiste creado, y ahí viene la parte interesante, hasta que se halló en ti maldad. Aquí es donde viene la parte bastante curiosa. Hasta que, mira, perfecto eras en todos sus caminos, hasta que se halló, se encontró en ti maldad. La pregunta surge aquí: ¿de dónde proviene esa maldad? ¿Quién colocó esa maldad? ¿O cómo se produjo esa maldad? Porque se dice que del mismo diablo produjo esa maldad. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue que la maldad nació de él? Porque ahí vemos el origen de la maldad. Ahí dice, hasta que se halló en ti maldad. Antes no había la maldad, ahora en él aparece la maldad. De la nada no puede crear nada. La nada no puede crear algo. La nada crea nada. Pero aparece la maldad allí. Ok. Si decimos que Satanás mismo creó y puso ahí la maldad, entonces Satanás es un creador. Si decimos que existe alguien vino, otro Dios malo vino a poner la maldad allí, entonces vamos a darnos cuenta de que, imagínate nada más, usa tu imaginación, Dios es el soberano creador, ha creado a Lucifer perfecto, todo bien, cuando de un momento a otro gira la espalda, regresa a ver, de pronto dice, ¿qué te pasó a ti? Dice, no sé, de por gusto estoy así de esa manera.
Dios lo hizo perfecto. Hay una falla en su trabajo. Hay una falla en la creación. En realidad hay una falla. Vino otro Dios más fuerte para poner esa maldad en el corazón de Lucifer. Entonces, si vino otro, entonces ese Dios es más fuerte que el Dios creador de los cielos y la tierra. Porque vino, colocó y dijo, carambas, ¿y ahora qué hago? Ya ni modo, ya está, dañaron mi creación. Entonces ya no es un Dios soberano, inmutable. Todas esas preguntas han luchado en mi mente durante mucho tiempo. Ok, ahora tenemos allí la maldad dentro de él. ¿Qué es el significado de maldad? Miremos un momento. Maldad viene de maldad. ¿Qué significa la maldad? Cualidad de malo, inclinación a hacer el mal. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Luzbel para que se le haya acusado de ser el primer portador de la maldad? El primer portador de lo malo. Porque antes de esto todo era bueno en gran manera. ¿Qué pasó con Lucifer para haberse comprometido con la inclinación al mal? ¿Qué sucedió dentro de él? ¿Cuál fue su motivación para llegar a esto? Y es aquí donde viene la pregunta a la que vamos a responder en este momento, que Dios nos dé sabiduría para hacerlo. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? ¿Cuál fue el pecado, el primer pecado que Lucifer cometió? Porque, ojo, maldad que nazca allí, algo tiene que haber pasado. Alguien tiene que haber colocado en él maldad. ¿Cómo puede nacer? Dicen los intérpretes de la Escritura, teólogos, de que Dios hizo a Lucifer, a ese querubín grande, le hizo con el libre albedrío. Justo allí, para responder a este interrogante, se ha hablado de ese libre albedrío, cosa que tampoco existe, porque si decimos que es el libre albedrío, entonces Dios es un creador que coloca y lo hace con una malicia impresionante para ver al ser humano destruirse. La pregunta es de aquí. ¿Sabía Dios que Lucifer se iba a rebelar o no lo sabía? Si decimos que sí sabía, surge una interrogante. ¿Por qué razón no lo corrigió antes que sucediera? Si decimos que no lo sabía, entonces ya no es un Dios omnisapiente. ¿Qué significa omnisapiencia? Que Dios lo conoce todo. Entonces estamos rodeados en preguntas que van en contra. ¿Qué hacemos entonces? Dios lo sabía, ¿por qué no lo evitó? Si Dios no lo sabía, entonces no es soberano. Ok, vamos a hilar un poco más fino entonces. ¿Qué pasó con Lucifer? ¿Qué sucedió con Lucifer allá en los cielos, en esa tierra creada antiguamente donde Lucifer era el Señor y amo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Jesucristo nos da una pista y esa pista la vamos a seguir como bien finita, esa pista que nos da, y vamos a encontrar la respuesta, mis amados hermanos. Vete conmigo a Mateo capítulo 4, verso 8. Y aquí en adelante vamos a leer juntos la Biblia para que tú puedas verificar todo lo que vamos a hablar. Mateo 4, 8 es el enfrentamiento entre el Hijo de Dios y ya no Lucifer, sino Satanás ya, el diablo, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. En el desierto se enfrentan cara a cara, frente a frente, entre el poder de las tinieblas y el poder de la luz. Y en este enfrentamiento, Jesucristo nos da una pista a seguir a nosotros. Dice lo siguiente: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Escucha esto. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Eso lo dijo Satanás, ¿a quién? A Jesucristo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque, ¿qué dice? Dígalo fuerte, ¿porque qué? Escrito está. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le voy a traducir esta parte de una manera para que vayamos asimilando ya. Dice: porque escrito está, ¿dónde? En la ley de Dios. Escrito está en la ley de Dios. Jesucristo dice: hey, apártate de mí, Satanás, vete, Satanás, porque escrito está, ¿dónde? En la ley de Dios, en el mandamiento del Creador. ¿Qué está escrito? Dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Y aquí aparece de manera inmediata un gran mandamiento. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Aparece en la escena el mandamiento más grande que ha existido en la eternidad. Y yo sé que muchos van a decir, pero eso apareció después de la creación. Dejemos que la Biblia nos responda a eso. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios, aquí está el mandamiento, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, un mandamiento, una ley, dice que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué era lo que debía atarse en la mano, en la frente, en todo lugar? ¿Qué era? Un mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento eterno. Y el versículo 13 del mismo capítulo dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Ese es el mandamiento, el más grande mandamiento eterno. Y este mismo mandamiento le entregó a Lucifer, a los ángeles, serafines y a todos los que habitan en la parte celestial. ¿Cómo sabe, pastor, que eso hizo Dios allá? ¿Cómo fue que piensa que, pastor, usted dice que ese es que lo hizo? Ya lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, Dios el Padre eterno les dio claras indicaciones a su creación para que ésta tenga siempre en memoria de quién es Él y para qué fueron creados. Lo hizo con la creación de los arcángeles, los serafines, los querubines, cada uno de ellos son etapas de creaciones. A todos les dio este mandamiento, a todos les dio esta ley. ¿Cuál ley? Amarás al Señor tu Dios, la misma ley que tú y yo tenemos ahora. Bien, pero sucedió algo extraño en el corazón de Luzbel. La perfección con la que fue creado dejó de ser perfecta y todo dio un vuelco en su interior de una manera asombrosa. Y ese algo cambió la historia de los cielos como también la historia de la tierra. Y hasta el día de hoy el mundo se ve trastornado por ese suceso. Veamos minuciosamente lo que ocurrió. Ezequiel 28:2. ¿Qué pasó con Lucifer? ¿Qué pasó con Lucifer? Dice esto, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Príncipe de Tiro se habla al rey de Tiro, al jefe de estado de Tiro, pero no te olvides que aquí está hablando a quien está detrás de ese rey. Así como cuando Jesucristo le dijo a Pedro, cuando Pedro dijo, no quiero que tú mueras, más bien vamos a evitar que tú mueras, y Jesucristo le dijo, vete de aquí, Satanás. Pero estaba hablando a Pedro, y no le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Apártate de mí. No dijo tampoco, mira, Pedro, Satanás está dentro de ti hablando. No, dijo directamente, vete de aquí, Satanás, a Pedro. De la misma manera, aquí hace referencia al rey de Tiro, pero ¿a quién le va a hablar? A quien está detrás de este rey de Tiro con sus acciones. Entonces dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Recuerda que capítulo 28, versículo 2 en adelante, habla específicamente, y todos los teólogos estudiosos de la palabra coinciden en que se trata aquí de la caída de Satanás, y definitivamente no hay otra explicación. Dice, y pusiste como corazón de Dios. Lean el verso 6. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por cuanto pusiste como corazón de Dios, dice, aquí viene lo que te va a ocurrir. Lee el versículo 11, por razón del tiempo no leer todo, ustedes pueden leer en casa paso a paso.
Vino a mí palabra de Jehová diciendo, aquí está otra vez, hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Otra vez, tú eras el sello de la perfección, porque ya dejó de ser el sello de la perfección. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, le está recordando, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice y todos los demás. Dice lo siguiente, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Verso 14. Tú, querubín, grande protector. Aquí salta de manera inmediata una curiosidad. Dice que Dios le llama a él, dice, tú, querubín, eres grande y también protector. La pregunta surge de manera inmediata algo aquí. ¿De qué protegía Lucifer? Ese querubín era protector, ¿protector de qué? ¿Había acaso algún enemigo que atacaba al reino de Dios y ese querubín era un protector? Él era el jefe del ejército. Dios, ¿por qué tenía un ejército si no tenía enemigos? ¿Están aquí conmigo o no? Dios es el único soberano rey de reyes y ahora tiene arcángeles, serafines con espada y son guerreros. Y el querubín, el grande y protector, Lucifer, es el jefe del ejército de los cielos. Bueno, Dios, ¿para qué necesita un ejército? Si yo no tengo enemigos, si yo no tengo a nadie, no tengo adversarios, ¿yo para qué necesito armas? ¿Para qué necesito nada? ¿Para qué? Pero Dios tiene un ejército. Y Dios le llama al general del ejército, le llama ¿qué? Protector. ¿Protector de qué o de quién? ¿Acaso había algo que nosotros no sabemos? Sigamos indagando más adelante. Y yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Verso 15, una vez más, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué fue lo que ocurrió en el corazón de Luzbel para que haya sido engendrado la maldad dentro de sí? ¿Cuál fue el móvil o cuál fue su causa? Sigue esta pregunta rondando allí. Versículo 16, nos vamos acercando un poco más a la respuesta. Versículo 16. Lean ahora con mucha atención. Lean con mucha atención. Verso 16 del mismo capítulo. A causa de la multitud, ahora vas a ver por qué. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Y pecaste. Por primera vez en la historia de la Biblia y de la humanidad aparece estas dos palabras. ¿Cuál palabra? Iniquidad. La segunda, pecado. Antes de eso no había. No, porque recuerda que ahorita estamos hablando de la creación anterior de los seres celestiales. Aún Adán y Eva todavía no han sido creados. Y ya aparece la iniquidad y ya aparece el pecado. ¿Dónde apareció? En el corazón de Lucifer. Sigamos leyendo. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Yo no sé si ustedes pueden notar 3 puntos muy interesantes en esta lectura que acabamos de hacerlo. Vamos a ver con cuidado. Hay 3 elementos de los cuales la causa por la cual Satanás gestó dentro de sí la maldad. Leamos ahora con cuidado otra vez. Dice lo siguiente: a causa de la multitud de tus contrataciones. Ustedes conocen esto, ¿verdad? Que toda causa tiene su ¿qué? ¿Cómo? Su efecto. ¿Sí? Toda causa tiene su efecto.
Toda acción genera una reacción. Entonces aquí está mencionando, dice, a causa. ¿Por qué la maldad en el corazón? La respuesta dice, a causa de tus contrataciones. ¿Qué significa contrataciones? No hace falta investigarlo demasiado. ¿Qué significa contrataciones? Negocio. Satanás era un negociante. Bueno, negociante, ¿dónde negociaba? En la creación anterior. Era un negociante. Tenía contratos, tenía comercio. Él tenía una cantidad de conexiones en la Tierra, en este planeta Tierra, en la creación anterior. Eso ya lo he explicado, que existió una creación anterior. En esa creación anterior, Satanás era el amo y el capo de todos los negocios y los contratos que había en la Tierra. Y dice, a causa de la cantidad de contratos, de contrataciones, esa es una causa. Fuiste lleno de iniquidad. La palabra iniquidad dice, significa que se caracteriza por su maldad, crueldad, injusticia. Es un alevoso, cruel, injusto, malvado, pérfido, perverso y vil. Esa iniquidad nació allá adentro por consecuencia de ¿qué? A causa de la cantidad de negocios que él tenía, de contrataciones. Era un hombre casi digo, ya lo dije, pero era un querubín que tenía contrataciones y Dios le dio ese poder para poder tener ese tipo de negocios, de negociaciones. Bien, ustedes dirán, pero ¿cómo? En el mundo espiritual. Recuerda que la tierra ya existía y ¿dónde pasaba Satanás? Lucifer en ese entonces, antes de ser Satanás, él gobernaba la tierra. Él estaba gobernando la tierra. De aquí de la tierra es el que se revela. Por eso dice, subiré a lo alto, arriba, y voy a dar un trono allá también, porque no quiero estar aquí abajo solamente. A causa de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, por lo tanto pecaste. La iniquidad se engendró dentro de ti, todavía sigue viviendo. Bueno, ¿quién colocó la iniquidad? Vamos a ver esa respuesta hoy mismo. Y luego la iniquidad da como fruto, ¿qué cosa? El pecado. Da el pecado, dice. Y fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Igualito lo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva pecaron y luego de eso Dios los echó del huerto, los sacó de ese lugar y no permitió que volvieran más. Lo mismo pasó con Lucifer también. Lo mismo. Bien. Luego va otra, versículo 17, dice, se enalteció tu corazón, se llenó de orgullo, aquí viene otra causa, a causa de tu hermosura. Otra causa más. El efecto fue la rebelión, el efecto fue el pecado, el efecto fue la maldad, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. Recuerda que era bien sabio, pero se corrompió la sabiduría, porque se convirtió en pecado, en iniquidad de esa sabiduría, a causa de tu esplendor. Entonces hay tres causas aquí. La primera, las contrataciones. Sí, el poder, tenía poder. El segundo lugar dice, ¿a causa de qué? De tu hermosura. Él tenía belleza pura, era el más bello de todos los que se encontraban en ese entonces. Y número 3, a causa del esplendor, de la grandeza. Él tenía poder adquisitivo, tenía poder económico, adquisitivo, tenía poder político y tenía poder en cuanto a la hermosura, a la belleza que él se manejaba. Esas fueron las causas por las cuales se halló maldad en él. Pero no satisface eso. No satisface eso de allí. Tiene que haber algo más, por supuesto que hay algo más. Esta iniquidad, ahora recordamos ya que apareció la iniquidad, esa maldad aparece en el corazón de Lucifer y de ahí empieza la metamorfosis de Luzbel o Lucifer. Así es como se dio inicio de ese ser perfecto a un ser malvado, llamándose Luzbel, que significa bella luz, llamándose luego Lucifer, que significa portador de la luz, y hasta convertirse en diablo, que significa adversario, y ahora lo conocemos como Satanás, que significa oponente. El que se opone, el que nos estorba, el que fastidia, el que molesta en todo tiempo. Bien, ¿cómo ocurrió todo esto? Ahora sí, vamos a ver cómo fue que pasó. Mira qué interesante. Isaías 59:4. Isaías 59:4. Hoy vamos a terminar eso hoy aquí. No voy a dejar para la segunda parte.
Isaías 59:4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Presta atención, conciben. Conciben. ¿Qué significa concebir? Gestar, embarazarse. Conciben maldades y dan a luz, ¿qué cosa? ¿Dan a luz qué? ¿Están conmigo ustedes acá? ¿Ah? Enhorabuena que van a tener grabado todo para que usted le pueda revisar en casa. Porque yo sé que ustedes de un momento a otro no lo van a lograr entender. Me pasó eso a mí por años. Y estoy haciendo todo el esfuerzo posible para explicarle, pero de una manera lo más claro que puedo, y el Espíritu Santo me otorga. Dice lo siguiente: mira el proceso para la iniquidad. Conciben maldad, concibió maldad. En otras palabras, queda gestado de un esperma llamado maldad, y ese esperma llamado maldad, estoy poniendo un ejemplo, ese esperma llamado maldad, una vez gestado, una vez concebido, da a luz un hijo. ¿Y cómo se llama ese hijo que da a luz, habiendo concebido maldad, da a luz un hijo? ¿Cómo se llama? Iniquidad. Ahora tenemos ya el origen de la iniquidad. ¿Y de dónde proviene? Proviene de haber gestado, de haberse embarazado. ¿De qué? De la maldad, de lo malo. Entonces ahora vamos encontrando, aquí está algo, le voy a poner este ejemplo, pero no es que estoy enseñando que es así, sino un esperma, para que me entiendan, una semilla llamada malo o maldad. Y esa maldad, esa acción de mal que está allí, eso crece y da a luz iniquidad. Ok. Salmo 7:14. Salmo 7:14. He aquí el impío concibió maldad. Otra vez. He aquí el impío concibió maldad. Y aquí es demasiado claro, mire. Se preñó. ¿De qué? Es que si ustedes no están leyendo, verán que yo estoy dando textos despacio para que ustedes lo revisen en su Biblia. Si ustedes no están leyendo, van a terminar no entendiendo. Ok, vamos allí. Se preñó, dice, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Oye, ahora aumentó otro elemento más. Entonces, la maldad, lo malo, una vez que ese esperma ha entrado en el corazón, produce un feto, para que me entiendan. No digo que es feto, pero para que me comprendan, mis amados hermanos. Produce un feto, y ese feto se llama ¿cómo? Iniquidad. Da a luz iniquidad, aparece la iniquidad. Ahora, la iniquidad tiene un esperma que hace gestar, y ese esperma llamado iniquidad que hace gestar se preña de iniquidad y da a luz ¿qué? El engaño. Ok, tenemos maldad, iniquidad y ahora engaño. ¿Están conmigo, verdad? Espero que puedan entender. Job capítulo 15, verso 35. Job 15, 35. ¿Qué tiene que ver eso, pastor, con Luzbel? Ok, tranquilo, que allá vamos. Dice así, Job 15:35. Concibieron dolor, que significa maldad igual, en la traducción y en el texto original, maldad. Dice, al concebir maldad, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Ya está confirmado, no hay lugar a duda que esto es así. Maldad, iniquidad y engaño. Ok, vamos allí. Miqueas 2:1. Miqueas 2:1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ay de los que en sus camas piensan iniquidad. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad. Están ¿qué? Gestando allí iniquidad. Y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana, lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Ay de aquella persona que en sus camas está gestando la iniquidad, maquinando el mal, y luego le ejecutan
porque tienen el poder en sus manos. Ahora, eso dice en el Antiguo Testamento. Ahora, quiero que vayan conmigo al Nuevo Testamento, un texto que lo han leído muchas de las veces, pero que ahora va a agarrar sentido. Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Presta atención a esta parte. Dios no puede ser tentado por el mal. No puede. No puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Verso 14. Aquí está otra vez. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propia iniquidad, cuando de su propia concupiscencia, oído, es atraído, es enamorado, es seducido. Ahora, una vez que es seducido, es enamorado, ahora tienen una relación íntima, ahora es gestada la iniquidad da a luz el engaño. Una vez que está engañado, dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz, ¿qué? El pecado. Ahora tenemos acá al pecado. Al pecado. Aparece en la escena otro. ¿Cómo estábamos? Maldad, iniquidad, engaño, y ahora tenemos otro, pecado. Aquí está el origen del pecado, eso lo explicaré la próxima semana, el origen del pecado. Mira ese proceso, cómo se fue gestando, cómo pasó. Ahora dice, después que ha concebido, da a luz el pecado. Presta atención ahora al contexto. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué? La muerte. Miremos entonces esta metamorfosis y si nosotros entendemos esto, vamos a entender claramente el mensaje de hoy. Ok, ven acá. ¿Cómo empieza todo? Primero, ya se olvidaron, ¿se dan cuenta? Primero, ¿cómo ocurre? Maldad, lo malo, la maldad. La maldad es la semilla número 1. ¿Cuál es la semilla número 1? Maldad, cualidad de mal, el mal es lo primero, la primera esperma. Ahora desarrolla y da a luz, ¿qué? Iniquidad. La iniquidad pone su esperma y luego da a luz, ¿qué? El engaño pone su esperma y luego da a luz, ¿qué? El pecado pone su esperma y da a luz, ¿qué? Ok, ¿está claro ahora? ¿Está claro? No, dice acá. ¿Está claro? Oye, yo estoy tratando de explicar. Revisarán el video, por favor, ¿ya? Ok. Mira, primero mal, luego iniquidad, luego engaño, luego pecado y luego la muerte. Bien. Dice la palabra, dice lo siguiente, dice que eras perfecto en todos tus caminos hasta que se encontró en ti el mal. El esperma número 1, el mal. ¿Están conmigo? El mal. Y luego el mal produjo iniquidad, la iniquidad produjo engaño y el engaño produjo pecado y el pecado produjo la muerte. ¿La muerte qué significa? Separación. Y Dios le dijo, fuera de mi Edén, fuera de mi huerto, sal de este lugar. El pecado. ¿Estamos claros hasta aquí? Aquí tenemos a Lucifer, esa metamorfosis de Lucifer. Vamos más adelante. Bien. ¿Cómo empezó todo entonces? El proceso de la caída de Lucifer ya te expliqué en este momento. Ahora, ¿cómo llega el mal a ese lugar? Recuerda que anteriormente hablamos de que
el mandamiento de Dios, la ley de Dios entregada, es amarás al Señor tu Dios, es el mandamiento eterno. ¿Y sabes qué? Eso dice la palabra en el libro de Salmos 111, versículo 7. Menciona allí lo siguiente, dice: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Escucha esto: afirmados eternamente y para siempre. Por lo tanto, los mandamientos de nuestro Dios, la ley de Dios, es eterna. Es en la eternidad pasada y hacia la eternidad futura. La ley de Dios es eterna. Así menciona la Escritura. Por lo tanto, cuando Dios creó a los ángeles, a querubín, a Lucifer, cuando Dios creó, ¿existía la ley allí? ¿Existía el mandamiento allí? Claro que sí. Dios creó a sus elegidos y dijo: ustedes tienen que amar al Señor su Dios con todo su corazón, y así, así, así. Es eterna. ¿Dónde más dice eso? Es Salmo 119, 159. Dice: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu justicia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Y hay Biblia, cualquier cantidad para demostrarle aquello. La ley es eterna. Por eso dice la palabra, Jesucristo menciona y dice esto, que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Es eterna. ¿Estamos claros en eso o no? Ok. Pero usted dice aquí: pero entonces ahora tenemos que guardar la ley. Espera tantito, que todavía no hemos llegado al final. Ahora, ¿cuál fue el mandamiento que Dios le dio? ¿Cuál fue el mandamiento que Dios dio a la creación anterior? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese fue el mandamiento que Dios le dio. Ese fue el mandamiento que Dios le dio. Ok. Ahora, ¿cómo se produjo ese mal en el corazón de Lucifer? ¿Cómo produjo ese mal en el corazón de Lucifer? Siempre pregunté esta parte de aquí, pero nunca logré encontrar en el Antiguo Testamento. Hasta que un día, leyendo la palabra, me encontré con una historia. Escucharás con atención, me encontré con una historia. La historia de un hombre, no se registra en la Biblia de otro hombre, sino un solo hombre. Dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y que llegó allá y se sentó frente al Maestro Jesucristo. Y dice que él escuchó palabras inefables que al hombre en la tierra no se le ha dado para que escuche. ¿Quién es ese personaje? El apóstol Pablo. Él dice: conozco un hombre, no sé si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, donde escuchó. Y ahí recibió la cátedra al respecto de la historia del plan de salvación, cómo Dios planificó todo. Y por eso Pablo regresa y él empieza a hablar. Pedro se le opone porque no entiende. Y más adelante, por eso que Pedro, en una de las cartas del apóstol Pedro, menciona esas palabras. Y cuando leí eso, regresé a buscarlo a Pablo, porque quería saber qué era lo que Pedro dice. Pedro dice lo siguiente, dice, hay en las cartas de Pablo, hay ciertas cosas que son difíciles de entender. Pedro dice eso, difíciles de comprender. Reconozco que lo que Pablo ha traído, nosotros no lo podemos entender. ¿Y qué era lo que no podían entender? Esto que les voy a mostrar. Y aquí está la respuesta, mi amado hermano, cómo se originó todo. Lean conmigo, por favor, Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos capítulo 3, verso 20. Ok, vamos ahí. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Escucha esto, iglesia, porque por medio de la ley, dígalo fuerte, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Eso qué significa? Que donde no hay ley, no hay conocimiento de pecado.
Conocimiento, conocer. No hay conocimiento del pecado. Voy a leer nuevamente para que ustedes, yo sé que para muchos les va a sonar horrible esto y me van a insultar como saben hacerlo muchos por mis mensajes, pero déjame leerte lo que la Biblia dice. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ninguno. Así que no intenten volver a guardar la ley. Porque, aquí está la razón, ¿por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pastor, no estoy tan convencido lo que me acaba de mencionar, suena como bastante raro. Ok, Romanos 4:15. Romanos 4:15. ¿Por qué razón? Verás, mi amado hermano, aquí viene una parte muy importante. Dice Romanos 4:15, pues la ley produce, de producción, de gestar, de dar un esperma. La ley produce, ¿qué cosa? Le hago una pregunta, ¿ira es bueno o es malo? Ira es pecado. La ley produce, gesta un esperma. La ley gesta, coloca un esperma y ese esperma produce. ¿La ira es malo o bueno? Malo, producto del mal. Entonces la ley produce el mal. Pastor, ¿qué está diciendo? No me juzgues aún todavía. La ley produce el mal. La ley produce el mal. Pastor, pero lo estás observando, aquí dice, porque la ley produce ira. Escucha esto, lo que dice a continuación. Pero donde no hay ley, tampoco hay ¿qué? Transgresión. ¿Y qué es transgresión? Pecado. Porque pecado es transgresión de la ley. Y donde no hay ley, no hay transgresión. Por lo tanto, no hay pecado. ¿Y cómo se origina el pecado? Mírenme acá, ¿cómo se originó el pecado? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó el pecado? La maldad, iniquidad, engaño, pecado y muerte. La paga del pecado es la muerte, lo último ya. ¿Están entendiendo esto ahora aquí o no? Ok, vamos a intentarlo. Romanos 5:20. Pero ¿por qué razón entonces Dios trajo la ley? ¿Por qué trajo Dios la ley? Si es que dice usted, pastor, que por la ley es el conocimiento del pecado, entonces ¿por qué usted trajo la ley? Aquí está la respuesta, hermano. La gloria sea para el soberano y único Rey, Señor de señores. Pero la ley se introdujo. Pero la ley como esperma vino y se introdujo. La ley se introdujo ¿para qué? Yo no sé si es que tú quieres leer esa parte. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la escritura? Eso recibió Pablo en el tercer cielo. Pero la ley se introdujo. ¿Se introdujo en qué? Al ser humano, se introdujo a los ángeles, se introdujo a los querubines, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Vamos a continuar. Yo sé que nos estamos pasando de la hora, pero vamos a continuar. Quiero finiquitar eso de aquí. La ley se introdujo. Dios trajo la ley. ¿Cuál ley? El mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa ley, ese mandamiento vino y produjo el pecado. Pero ¿cómo puede la ley producir pecado? Ok, Romanos 7:5. Más claro todavía, Romanos 7:5. Escucha, estos textos que estoy hablando ahora lo voy a compartir con más detalles el próximo domingo cuando hablemos el origen del pecado. Pero ahora ya tienes una idea. Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran, ¿por qué? Por la ley, obraban en nuestros miembros. Llevando fruto. ¿Para qué? Para muerte. ¿Te das cuenta? Aquí está, maldad, iniquidad, engaño, pecado y muerte. Porque, voy a leer otra vez, hermano, porque dice,
mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, lo malo en nosotros que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Verso 6. Pero ahora, Pablo menciona de la siguiente manera, pero ahora estamos libres de la ley. Estamos libres de la ley. ¿De qué manera? Por haber muerto para aquella. ¿Quién es esa aquella? La ley en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿De cuál letra? De la ley. Versículo 7. Verás, esto de aquí es interesante. Verso 7. ¿Qué diremos pues? Cuidado con decir esto. ¿La ley es pecado? Hermano, ¿la ley es pecado? No. La ley no es pecado. Pero donde hay presencia de la ley, automáticamente el pecado sale a flote. No me crean a mí, deja que la Biblia te diga. Mira esto. Aquí está. Dice, ¿qué diremos pues? Verso 7, la ley es pecado en ninguna manera. Que Dios nos libre de decir que la ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. No entiendo, pastor. ¿Me puede explicar? Claro. Ahí está. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Cuando llega la ley y me dice que codiciar es malo, entonces yo estoy sujeto a esa ley. Y cuando llego a codiciar, yo ya pequé. El mal está en mí. Mira lo que dice Pablo allí. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, por la ley, produjo en mí. ¿Están claros? ¿Entienden esto? Mas el pecado, aprovechándose del mandamiento, observando la presencia de un mandamiento, produjo en mí. ¿Qué había en mí antes? No había pecado. Pero de pronto aparece la ley. Esa presencia de la ley en mí produjo, producir, de gestar, de dar a luz. ¿Cómo empezó? Con la maldad, lo malo, y con la iniquidad, y con el engaño, y con el pecado, y termina en la muerte. Produjo en mí, ¿qué cosa? Toda codicia. Porque sin ley, no sé si tú estás leyendo allí. ¿Qué dice que pasa? ¿Sin ley qué? Dígalo fuerte. Porque sin ley, el pecado está muerto. Hermanos, sin ley no hay pecado. Con la presencia de la ley hay pecado. Dios creó a querubín y le dijo, perfecto eres, todo, pero aquí te voy a dar una ley. Y dice, al Señor tu Dios adorarás. Si no hubiese habido esa ley, hubiese adorado por naturaleza, pero presenta una ley, y esa ley de al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, en Él empieza a producir el mal. Pastor, dibújemelo de otra manera, por favor, pastor. Ok, lo voy a hacer. Mira lo que dice más adelante. Verso 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿De qué manera? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. ¿Recuerdan esta palabra, engaño? ¿Cómo empezó el engaño? ¿Cómo empezó el engaño? Con la maldad, iniquidad, engaño, pecado y muerte. Y Pablo dice esto, dice, y tomando ocasión, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Me llevó por este proceso de esta manera, de esta forma me llevó. Entonces ahora, cuando Dios mencionó ese mandamiento, de manera, dice, hasta que se halló en ti maldad. Voy a citar de la prédica que voy a hacer la próxima semana una parte. Escucha esto. Creó Dios los cielos y la tierra.
Y creó Dios árboles frutales que tienen fruto y que tienen semilla. Recuerda que Dios no hizo una semilla. Dios dijo a la tierra que produzca árbol que tenga una fruta y en la fruta una semilla. Oído. Para que luego el ciclo continúe genéticamente. Dios no creó semilla. Dios dijo, produzca la tierra árboles que tengan fruto y que en el fruto esté la semilla. Y luego Dios dice eso y Dios plantó un árbol llamado el árbol de la vida. Así como el árbol de naranja da naranjas, el árbol de la vida da vida. Ok, y ahora viene un tercer árbol. Dice que Dios plantó en el huerto un árbol que tiene un fruto y ese fruto se llama ¿cómo? Naranja, pera, manzana. Muchos dicen manzana. No. Aquí está el nombre del fruto. ¿Quieren saber cuál es el nombre del fruto? Claro, aquí está, ahí lo dice. Dice que ese árbol producía un fruto que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? Bien y mal. Ese es el fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo se llama ese árbol? El árbol es del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo se llama ese árbol? Es árbol de naranja. Ese árbol, árbol de aguacate. Ese árbol, árbol de la vida. Ese árbol, árbol de cualquier fruta. Y ese árbol, árbol del conocimiento del bien y del mal. Así se llamaba la fruta. Dios hizo que apareciera ese árbol en la escena. Eso lo explicaré con mucho detalle, porque la pregunta es ¿por qué Dios permitió? ¿Para qué puso ese árbol? Ese mismo árbol hubo en la creación de Lucifer. Bien y mal. Bien y mal. Pero Dios no puede hacer lo malo. Dios Él no. Ok, Lamentaciones 3:38. Voy a terminar este tema ahora. Lamentaciones 3:38. Veamos lo que dice allí. Esto no está ahí en el folleto. Esto lo acabo de revisar en este momento. Mira esto. 3:38. Desde el verso 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Lo malo no apareció en Satanás porque así no. Lo malo es el producto de esa semilla llamada ley. Una vez que la ley es colocada, de manera inmediata el mal empieza a gestarse. ¿Cómo? No entiendo. De la misma manera que no entenderemos jamás, dijo el sabio que escribe el libro de Salmos, dice, como no entendemos, como no comprendemos cómo es que los huesos aparecen en el vientre materno de ese bebé, no se sabe de dónde vienen esos huesos. No se sabe de dónde vienen esos huesos, pero ahí crecen los huesos. Así también no se conoce, no se sabe cómo es esa gestación, pero gestó, el mal se gesta. ¿Por qué? La presencia de la ley hace que el mal, el proceso del pecado empiece. La ley. Yo sé que muchos me van a decir muchas cosas, pero bueno. Ok, entonces, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Eclesiastés 7:4. Vayan a Eclesiastés 7:4. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor. Eclesiastés 7:4. Vamos a ver. Eso no está también allá, mis hermanos, búsquenlo en la Biblia, allá a los de producción. 7:4 de Eclesiastés dice lo siguiente. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro amado y Señor y Salvador Jesucristo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 4. Espérate un momento. 7:14. Mira esto. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de lo malo, de la adversidad, considéralo. Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios hizo tanto el mal como el bien. ¿Cómo se llamaba el árbol que él plantó? ¿Quién plantó? ¿Dios o Satanás? Dios. Dios plantó el árbol. ¿Cómo se llama ese árbol? Del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y de ahí, una vez que colocó el bien y el mal, Dios colocó una ley. ¿Cuál fue la ley que le dio a Adán? No comerás.
no comerás. Y el pecado revivió en ese momento. Eso pasó con Lucifer. Pastor, o sea que ese árbol todavía existe. Mira, déjame mostrarte un texto de la Biblia. Vete a Eclesiastés capítulo 1, por favor. Eclesiastés 1, versículo 9, por favor. Lee conmigo con mucha atención este texto. ¿Qué es lo que fue? Fue pasado. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. ¿El árbol de la ciencia del bien y del mal es nuevo ahora en la creación de Adán y Eva? No. Ya hubo y lo hemos leído. ¿Dónde estaba Lucifer? En el Edén, en el huerto de Dios. Ahí se encontraba, ahí fue creado. ¿Dónde estaba Adán ahora después de haber creado? Dice, y puso Dios al hombre en el huerto de Edén que él formó. ¿Te das cuenta? Y dice la Escritura que nada es nuevo, todo ya pasó ayer. Dice, ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. O sea, en otras palabras, luego que seamos redimidos, luego que la tierra sea reiniciada, luego de todo eso, mañana habrá otra creación porque Dios es eterno. Y esa creación mañana volverá a ocurrir lo mismo. Pero ¿por qué razón Dios hace todo eso? ¿Por qué Dios hace todo eso? ¿Cuál es la necesidad de todo eso? El hombre nunca podría entender la bondad de Dios. El hombre nunca podría entender la luz de Dios. El hombre nunca podría entender el amor de Dios. El hombre creado nunca podría entender quién es Dios, cuál es Él, cómo conocer a su Creador. Solamente había una sola manera de que el hombre conociera a Dios. Para saber que es un Dios de poder, hacía falta otro poder. Para saber que Dios es un Dios bueno, hacía falta un malo. Para que conozcamos, hermanos, ¿por qué tú conoces que es de día? ¿Por qué sabes que la luz del día se llama día? ¿Por qué sabes que esto es de día? ¿Por qué? ¿Por qué sabes que esto es luz? ¿Por qué sabes que esto es luz? Porque conocemos las tinieblas. Porque conocemos la oscuridad. Si no conociéramos la oscuridad y viviéramos en el día permanentemente, no sabríamos que eso se llama día. ¿Por qué conoces el frío? ¿Por qué sabes que cuando es frío? ¿Por qué sabes eso? Porque conoces ¿qué? El calor. ¿Por qué conoces? Hermano amado, era importante para que el ser humano común y corriente pueda conocer a un Dios soberano, a un Dios omnipotente, las características que te dije al principio. ¿Cómo una criatura puede llegar a conocer a su Creador? Entonces Dios dijo, voy a hacer esto, voy a empezar de esta manera, voy a colocar un mandamiento, una ley en mi creación, y ese mandamiento va a producir en él esa semilla del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora déjame decirte algo, te mostraré la próxima semana. Dios siempre anheló y su voluntad era que el hombre conociera el bien y el mal. Dios siempre quiso eso, que el hombre conozca el bien y el mal. Y hay muchos textos al respecto. Dios no era que Dios no quería que comiera. No, Dios lo hizo a propósito para que comiera, para que llegara a conocer. Pero ahí es donde surgen otras preguntas como el tema de Satanás. ¿Y por qué ahora Satanás no es destruido? Porque Satanás es un siervo de Dios. ¿Para qué? Para cumplir el propósito divino que Él ha establecido desde antes de los siglos. El misterio revelado que le veremos la próxima semana. Ok, entonces ahora veamos la caída de Lucifer. Isaías 14:12 dice la palabra. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, ya cuando el mal se gestó por consecuencia del mandamiento, dice, tu corazón dijiste, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Por eso que hoy por hoy, mi amado hermano, como padres a nuestros hijos decimos, eso no es bueno, ellos buscan hacer eso. Porque cuando hay ley,
recién te das cuenta de lo malo. Entonces, ¿cómo puedes saber si es bueno o es malo si no hay presencia de la ley? Pablo dice, antes de que venga la ley, yo no sabía que era codiciar. Yo codiciaba, pero no sabía que era pecado. Pero cuando viene la ley y me dice, no codicies, y yo codicié, entonces me mató el pecado. Entonces, ¿cómo es el origen del mal? ¿Cómo se originó el mal en el corazón de Lucifer? Se originó el mal en el corazón de Lucifer con la presencia de un mandamiento. Y Dios ese mandamiento envía a propósito, ¿para qué? Para que el pecado abunde. ¿Por qué el pecado debía abundar? Para que sobreabunde la gracia de Dios y le conozcamos a un Dios soberano, poderoso, todo misericordioso y podamos amarle a Dios sin tener una amenaza sobre nosotros y sin tener un susto, un temor, porque si no me va a dar un golpe y me va a desaparecer. Podamos amarle a Dios con un verdadero amor y podamos nosotros adorar al Padre en espíritu y en verdad. Esos adoradores Dios está buscando. Sé que para ustedes es muy difícil aún todavía asimilarlo, pero en la segunda parte que vamos a hablar del pecado, ahí ustedes lo van a entender mejor. Ok, entonces hizo 5 pasos Satanás, o sea Lucifer, para llegar a ser Satanás. Número 1, subiré al cielo. Él dijo, ya cuando el mal estaba acá, dijo, el mal se gestó, ¿por qué? Por la presencia de la ley. Y luego ese mal se transformó en ¿qué? En iniquidad. Y luego en la iniquidad se transformó en ¿qué? En engaño. Fue engañado él y dijo, yo voy a ser Dios también. Y luego de ser engañado produjo ¿qué? El pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Decidió rebelarse contra Dios. Y no porque tenía libre albedrío, no señor, porque esa semilla venía gestándose. Porque todo empieza por la concupiscencia y la concupiscencia ya empieza a nacer por consecuencia de una orden que no debe hacerlo. Y esa orden, esa ley produce, eso lo dijo Pablo hace un momento. Y luego ese pecado produce ¿qué cosa? La muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. No dice la paga de la iniquidad, no dice la paga del engaño, no dice la paga de la maldad, sino la paga del pecado es la muerte. Número 2, dijo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Seré también adorado por los ángeles. Por eso es que Él convenció por la cantidad de poder que tenía y belleza que tenía a la tercera parte de los ángeles del cielo. Millones de ángeles se dejaron convencer. También se contaminó el pecado. También el orgullo fue contaminado y sedujo a los demás de la misma forma. ¿Cómo? No entiendo, pastor. De la misma manera que Eva fue seducida, Eva sedujo a Adán. De la misma forma. Eso lo vamos a ver la semana que viene. 3, me sentaré en el monte de la asamblea. Número 4, subiré sobre las alturas de las nubes. Y número 5, seré semejante al Altísimo. También seré adorado. Él ha violado así el primero y más grande mandamiento. ¿Por qué razón? Y Dios lo destronó. ¿Por qué? Porque también existe un mandamiento que dice lo siguiente, Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Isaías 48:11, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la entregaré a otro. Y por esa razón llega el punto del pecado, la rebelión y ahora la consecuencia, el versículo 15 del libro de Isaías mismo, del mismo capítulo 14, dice esto, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, trastornaba los reinos y puso el mundo como un desierto y asoló sus ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel. Verso 19, pero tú eres echado de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muerto pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado, y etcétera, 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 etcétera. De lucero hijo de la mañana llegó a ser Lucifer, el portador de la luz, el que engaña con una luz que enceguece al necio en su necedad y al sabio en su sabiduría. El mismo proceso que pasó con Satanás, lo vamos a ver la próxima semana en Adán y Eva. Pero aún todavía dice, ¿pero por qué hizo Dios todo eso? Ya te dije una parte, para que la criatura entienda quién es Dios y comprenda quién es Él. Cuando terminemos nosotros de hablar de esta serie, tú vas a amar a Dios de otra manera. No lo vas a amar como una religión,
No vas a amar a Dios como una religión, decir Diosito lindo, voy al culto. No, vas a entender, vas a conocer a Dios, el misterio revelado, conforme dice Pablo, el Evangelio es un misterio revelado. Cuando conoces a Dios, no te das el lujo de perder un poco de tiempo en tonterías banales y vas a entender quién es Dios y vas a amar verdaderamente como lo que Él es. Por eso, mi amado hermano, es muy importante. Ahora, para aquellos que dicen, pero eso no está bien. Yo era uno de ellos. No está bien, eso no está bien. Dios, ¿cómo puede hacer eso? Eso es injusto. Isaías 40, versículo 13. Isaías 40, verso 13. Eso sí está ahí en los apuntes. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién hizo todo eso con Dios? Nadie, absolutamente nadie. Absolutamente nadie. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Nadie ha enseñado. ¿Sabes por qué? Porque todo proviene de Dios, porque Dios es soberano. Él lo hizo y todo lo hizo por Él, y todo lo hizo para Él, y todo lo hizo para su gloria, para su honra, para su alabanza. Y tú y yo tenemos que entender en ese marco lo que Dios ha hecho. Y tú vas a decir, pastor, pero entonces, ¿qué hacemos con la ley? Para eso vino Cristo, hermano. Eso lo vamos a ver nosotros en el transcurso de esta serie. Y por último vamos a leer un verso que muchos lo han leído, Romanos capítulo 11, verso 33. Para que recuerda, al principio te presenté al Dios soberano. Para que nosotros no vayamos a decir o juzgar a un Dios que Dios ha hecho mal las cosas. Porque el final de todo es una redención gloriosa a la cual nosotros estamos predestinados. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Romanos 11, 33. Leemos este texto y lo dejamos para la próxima semana. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, imposible de entenderlo. E inescrutables sus caminos, no podremos nosotros escudriñar a Dios así para poder conocerlo bien, no lo vamos a poder. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y la respuesta es esta: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, resumiendo y cerrando este ciclo, encontramos nosotros antes de la creación de Adán y Eva un huerto de Edén que Jehová Dios plantó. Y en ese huerto de Edén colocó ¿a quién? A Lucifer. Allí, perfecto, hermoso, a carta cabal. Totalmente, perfecto, acabado de hermosura, sello de la perfección. Pero a esa creación Dios da un mandamiento. Ese mandamiento, esa ley es: deben amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cristo Jesús le recordó a Satanás que ese mandamiento Él violó al principio y por eso Él está donde está. Ese mandamiento entregado produjo, es la semilla ¿de qué? Del conocimiento del bien y del mal. Entonces Satanás en su corazón, el mal apareció. ¿Por consecuencia de qué? De ese mandamiento. Ahora, ¿ese mandamiento es pecado? No es pecado. No es pecado. El mandamiento, la ley de Dios es santa, pura y perfecta y buena. Y luego ese mal se gestó adentro como una concupiscencia adentro. Empezó a maquinar, a pensar y luego se transformó ¿en qué? En iniquidad. Y luego esa iniquidad empieza un proceso y luego esa iniquidad se convierte ¿en qué? En engaño. Ya es engañado, dice: yo también puedo ser Dios, yo también puedo porque soy hermoso y soy poderoso y tengo mi gente, tengo mi ejército, también puedo. Engañado. Y ese engaño produjo el pecado. El pecado es la acción ya de transgredir la ley, decidir hacer lo contrario. Y cuando ese pecado fue gestado, da a luz la muerte, la separación. Y ya miramos nosotros entonces, ¿cuál es el fruto que comió? Entonces, ¿cuál es el fruto que comió Luzbel o Satanás ahora conocido? ¿Cuál es el fruto entonces ahora? ¿Ah?
El fruto se llama conocimiento del bien y del mal. Y Dios quería que Satanás comiera eso de allí. Ahora, ¿por qué y para qué? Lo vamos a mirar en la segunda parte del próximo domingo, el origen del pecado. Porque recuerda, aquí en el pecado viene la muerte. Entonces, esto de aquí tenemos que nosotros chequearlo en el huerto de Edén.